Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira y primero que nada, bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. El día de hoy quiero hablar acerca de Merleau-Ponty, que es un filósofo que no solo pensó el cuerpo, sino que nos enseñó que siempre que pensamos, lo hacemos desde el cuerpo. Pero parte de la originalidad de su pensamiento consistía en que su filosofía no se dejó atrapar ni por el idealismo, que es aquel que nos dice que no podemos saber qué es lo real fuera de nuestra interpretación subjetiva, ni tampoco por el realismo ingenuo, que es aquel que reduce lo real a un mundo de puras partículas y mecanismos. Por otra parte, me parece que su manera de superar las oposiciones entre cuerpo y mente, o conciencia y mundo, también lo vuelve un pensador muy vigente dentro de las discusiones del realismo ontológico del siglo XXI. Desde filósofos como Kant hasta Husserl, muchas de las teorías filosóficas se han fundado sobre la idea de que no podemos conocer nada por fuera de los límites de nuestra conciencia. Esto es, que fuera de lo que podemos comprobar y atestiguar empíricamente, no podíamos llegar a un conocimiento verdadero de nada. De alguna manera ellos, en su afán por dejar atrás la metafísica clásica, descartaron la alianza entre el pensamiento especulativo y la ontología como una vía legítima para pronunciar verdades universales que no dependan de la experiencia empírica, porque asumían que el pensamiento especulativo podía hacernos caer en un pensamiento dogmático como el de la Edad Media. En el caso de Kant, fue quien en su crítica de la razón pura decretaba la imposibilidad de conocer cualquier realidad que no lleve el sello, los significados y las determinaciones que le impone la conciencia al mundo. Por su parte, Husserl, partiendo de ese supuesto de talante kantiano, defiende que somos una conciencia previamente constituida, una conciencia pensando el mundo desde fuera de la estructura ontológica del propio mundo. Además, para Husserl, el sentido se constituye en nuestra conciencia. Para él no tiene sentido hablar del mundo en sí, sino de cómo aparece en la conciencia. Es decir, él se propone hacer una teoría de cómo se crean en nuestra conciencia las cualidades subjetivas que agregamos al mundo, porque para él esas cualidades subjetivas no son arbitrarias, sino que hay una estructura trascendental o regla que las produce. Y por eso funda la fenomenología como una disciplina científica, porque cree que a través de ella podemos llegar a un conocimiento objetivo sobre cómo funciona nuestra conciencia. Y me parece que una de las críticas que se pueden hacer a la filosofía de Husserl desde el realismo especulativo de Contan Meyasu es su visión empobrecida de un mundo determinado por nuestra conciencia de él, y al cual seríamos nosotros quienes donaríamos su sentido enteramente. Por el contrario, un filósofo de mediados del siglo XX que no solo rebasó la fenomenología de Husserl, sino que marcó una ruta para fundar una teoría donde la conciencia no es la fuente del sentido, sino una variación más de lo real, es Merleau-Ponty. Ahora bien, frente a Husserl, Merleau-Ponty plantea otra vía. Para él, el sentido no es la donación de una conciencia desencarnada y previamente constituida. De hecho, el sentido, es decir, la posibilidad de cualquier existente, como el pensamiento, no es una donación nuestra al mundo, ni del mundo a nosotros, sino lo que emerge de nuestra interacción, de nuestro entrelazamiento dinámico y contingente con el mundo y con los otros. Un concepto fundamental en la filosofía de Merleau-Ponty es el concepto de quiasma, un concepto central de su filosofía tardía, que alude a la reversibilidad y entrelazamiento mutuo entre el vidente y lo visible, el tocante y lo tocado, el cuerpo y el mundo. Es la idea de que no hay una separación radical, sino que somos parte del mismo tejido del ser. Es más, el concepto de quiasma lo utiliza para explicar que cuerpo y mente no son cosas distintas, sino las distintas dimensiones de un mismo ser que no solo es carne ni conciencia desencarnada, pero tampoco es ajeno al mundo, ni es totalmente arrastrado por él. En ese sentido, también somos una ambigüedad implicada y encarnada en el tejido ontológico del mundo y del tiempo. Esto es muy importante porque el hecho de que seamos en el tiempo también quiere decir que somos un saber del pasado que al mismo tiempo es proyecto futuro. Somos actualidad, posibilidad infinita y contingencia. Entonces, para Merleau-Ponty, el sentido surge de esa ambigüedad fundamental. Nosotros, el mundo y el tiempo somos opacidades y profundidades inagotables que se entreabren, se mezclan e indeterminan.
De ahí que lo visible de la existencia, su carne, es la superficie de una profundidad inagotable de sentido, de posibilidad. Para él, somos una carne en común, una existencia compartida que no nos diluye, ni nos arrastra, ni se deja arrastrar. Pero además, que nuestra dimensión visible sea a su vez la superficie de una profundidad inagotable, nos dice que somos parte de lo salvaje de un ser que no se deja atrapar ni domesticar por ningún sistema o estructura cerrada, ni por significados que lo mantengan en cautiverio, porque el ser, para Merleau-Ponty, su profundidad es esencialmente el infinito haciéndose, deshaciéndose y rehaciéndose indeterminadamente y de infinitas maneras. Y esto es importante porque, tal como ya había dicho en otro episodio, del infinito nace la contingencia. Y aunque una cosa que se puede objetar a Merleau-Ponty desde las discusiones del realismo especulativo es su insistencia en seguir hablando de la conciencia, también es importante señalar en su defensa que él no habla desde una conciencia que constituye al mundo ni es constituida por él, sino desde una conciencia que es tan real, plena y existente como cualquier cosa que ocupe legítimamente un lugar en la existencia. De manera que la conciencia para él no es una mera fantasía ni una ilusión desencarnada, sino una variación de lo real, que es tan existente como cualquier otra cosa, porque para él la conciencia no es el ser, sino una dimensión del ser. Y bueno, hasta aquí dejaré este episodio. Les agradezco a quienes llegaron hasta esta parte del video. Si les gustó o les dejó algo de valor este tema, les invito a que me regalen un me gusta, se suscriban al canal, comenten y compartan el link de este video en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Como saben, eso me ayudaría bastante a mejorar y seguir creando más contenido como este. Y bueno, gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio.